Buenas noches compañeros. Bueno, el día de hoy voy a continuar con los videos relacionados a AWS. En este caso voy a continuar con los otros pasos que quedaron pendientes para el despliegue seguro de la infraestructura personalizada. Hoy voy a crear lo que es la subred, voy a crear el grupo de seguridad, si alcanzo, lanzo una instancia o una S2 y hacemos pruebas de conectividad. Eh, Me parece importante que pues, volvamos a retomar acá un concepto súper básico, pues los grupos de seguridad, ese es un firewall a nivel de S2 y hay unas reglas que ya vienen por defecto. Entonces cuando se crea una regla predeterminada, estos grupos de seguridad por default bloquean todo el tráfico entrante a la instancia o a las instancias que pertenecen a ese grupo de seguridad y por defecto permiten todo el tráfico saliente. A nivel de S2, de ACL, ya a nivel de ACL, que ya pues recordemos que esto está a nivel de subred. Cuando se crea una ACL customizada o personalizada, esta por defecto permite todo el tráfico entrante y saliente. Sí, esas son dos cosas que quiero tener y aclarar antes de empezar. ¿Para qué? Para pues precisamente cuando creemos esta ACL y este grupo de seguridad, poder identificar que efectivamente lo que estoy indicando y lo que dice la documentación es cierto. Acá pues hay una información adicional. Normalmente se recomienda pues de acuerdo a la capa de aplicación tener su propio grupo de seguridad. Y también es muy importante acá, estos son los pasos que se deben tener en cuenta cuando se va a crear una y se va a desplegar infraestructura personalizada. Entonces lo primero que hay que tener es una VPC. Después de tener esta VPC se debe crear un Internet Gateway para el acceso a Internet. Cuando se crea la VPC por defecto se crea una tabla de enrutamiento que también lo vamos a ver. Si queremos que la instancia quede pública, debemos asegurar que cuando se cree la instancia se le indique que genera una IP pública automáticamente o se puede asignar una IP elástica. Y finalmente, pues asegurar todo el tráfico saliente y el tráfico que llega a las instancias y a la subred a través de las SLs de seguridad. Digamos, estos son los pasos que voy a recrear en el laboratorio. Entonces, si alcanzo a hacer todo el laboratorio, pues voy a ir explicando paso a paso y cómo va surgiendo como tal y cómo se van creando automáticamente pues algunas cosas que vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a proceder. Entonces, lo primero que todo hay que ingresar a la consola de Amazon. En el video pasado había creado una VPC y ya había creado el bloque correspondiente. Entonces acá recordamos que podemos crear máximo 5 VPCs por cuenta y por región. En este caso tengo 2. Algo importante, esta fue acá, creamos la que decía VPC no predeterminada. Es muy importante saber que cuando se crea la VPC, automáticamente se nos crea una tabla de ruteo. Entonces acá, ¿qué quiero tener en cuenta? Este IP para que cuando tengamos acá la tabla de ruteo se pueda identificar esa tabla de ruteo a qué VPC está tachada. Entonces, esta fue la tabla de ruteo que se creó cuando se creó la VPC. Pues nosotros nos retornamos al video anterior, nosotros no creamos o yo no creé como tal esta tabla de ruteo, pero esta se crea automáticamente. Si voy a rutas, automáticamente me indica que todo lo que va al interior de la VPC sale a través de esta tabla de ruteo. Acá no le tenemos todavía. Lo primero que voy a hacer es
como vamos a crear una instancia pública y una privada, primero voy a crear lo que corresponde a la subred pública y después voy a crear lo que corresponde a la subred privada. Para poder crear una subred pública, debo tener un Internet Gateway, ¿sí? Y este Internet Gateway atacharlo a esta tabla de ruteo. Entonces se dan cuenta, estamos siguiendo pues los procedimientos correspondientes a las capas de seguridad antes de crear como tal la instancia de S2. Bueno, entonces acá quiero saber cuántos Internet Gateways tengo. Normalmente el Internet Gateway es atachado a una VPC por defecto. Sin embargo, pues para este ejercicio, y pues esto no tiene costo, voy a crear un Internet Gateway y este Internet Gateway lo voy a atachar a la VPC que ya tenemos creada y a la tabla de ruteo. Entonces, primero que todo, vamos y le indicamos crear Internet Gateway. Acá damos un nombre, el que quiera, obviamente siguiendo acá las recomendaciones. Entonces vamos a crear Internet Gateway, no custom o no predeterminado. Listo. Y no sería más. Automáticamente acá se nos crea el Internet Gateway. Si vamos acá, ya nos debe aparecer. Pero, si nos damos cuenta, este Internet Gateway no tiene atachada ninguna VPC. Antes de atacharlo, pues quiero mostrar que efectivamente que si uno no atacha esto a este Internet Gateway, cuando se crea la máquina, esta máquina no va a ser capaz de salir de Internet. Entonces, después de haber creado el Internet Gateway, lo que se tiene que crear es la subred. Entonces vamos a crear una subred pública para la instancia pública y una subred privada para la subred privada. Bueno, tachemos acá esto. Tenemos aquí a la VPC. Esto es para qué la tengo que atachar, porque cuando vayamos a indicarle que por dónde va a salir el tráfico de internet, si yo le digo acá, por ejemplo, a esta VPC, la que acabamos de crear por defecto, ¿sí? La otra es la que viene por, la otra era la predeterminada. Lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Vamos a decirle rutas. Entonces cuando yo le vaya a indicar a la tabla de rutas por qué Internet Gateway es que vamos a sacar el tráfico, simplemente si yo no atacho el Internet Gateway a la VPC, acá, por ejemplo, acá le voy a decir que pues obviamente el destino son todas las direcciones IP de Internet, acá no voy a encontrar el Internet Gateway. ¿Sí? No lo voy a encontrar. ¿Por qué no lo voy a encontrar? Porque no está tachado. Entonces, para que esto se solucione, acá lo selecciono y le digo atachar a VPC. Como solo tengo una VPC que no tengo atachada a ninguna otra Internet Gateway, es la única que tengo libre. O sea, acá me aparecen las VPCs que no están atachadas en ninguna otra Internet Gateway. Entonces, lo que hago es seleccionarlo, le digo attach y listo. De esta manera acá ya me queda como tal el Internet Gateway asociado a la VPC que acabé de crear. De esta manera yo ya puedo ir a la tabla de rutas, seleccionar la tabla de ruta que se crea automáticamente cuando se crea la VPC y le digo acá en rutas, editar rutas, y ahora sí, ¿qué digo? Que todas las direcciones IP, o sea el destino para hacia donde va a salir, salgan a través del Internet Gateway.
y él automáticamente, cuando yo digo acá Internet Gateway, él automáticamente me indica cuál es el Internet Gateway que tengo atachado a esa VPC y le digo guardar. Hasta ahí vamos bien. Ahora, después de haber creado la VPC, después de haber creado la tabla de rutas que se crea automáticamente y de haber creado el Internet Gateway, lo que se debe hacer previo a la generación de las instancias es la creación de las subredes, tanto la pública como la subred privada, que si la vamos a trabajar de esta manera claramente. Entonces, para esto, importante saber en qué zona voy a trabajar, ¿sí? Y lo siguiente es saber que no vamos a tener que solapar las subredes. Entonces, voy a crear una subred que se llame, y obviamente importante es de que tiene que obviamente estar atachada o asociada a la VPC sobre la cual voy a trabajar. Entonces acá seleccionamos la VPC que ya creamos previamente. Tenemos que seguir obviamente el bloque SIDR que creamos inicialmente y a partir de ahí empezar a crear las subredes. Entonces esta va a ser sub no predeterminado. Acuérdense que pues, la finalidad de este video es poder desplegar infraestructura con opciones no predeterminadas y explicarles cómo se hace paso a paso. Entonces eso me indica que es la subred pública no predeterminada. Listo. Zona de disponibilidad. Voy a coger Norte de Virginia. Importante, la subred está a nivel de zona de disponibilidad. Acá voy a indicarle cuál es el rango que voy a utilizar para esta subred. Entonces acá lo que voy a decir es que voy a colocar una 172.40, por ejemplo voy a decir esta 224. Esto quiere decir que acaba de tener 256 IPs disponibles dentro de esta subred pública. Recomendable siempre es que cuando crean, pues como siempre la mayoría de recursos son privados, pues es recomendable que las subredes privadas tengan más direcciones IP disponibles, las subredes privadas, que las subredes públicas. En caso de que quiera acá colocar un TAT y le digo crear subred. Esta es la subred pública. Ahora voy a crear una subred privada. En este caso voy a hacer absolutamente lo mismo, selecciono la VPC que ya creé. Ahora voy a colocarle sub, pero entonces en este caso lo voy a colocar que va a ser privada, no predeterminada. Listo. Igual, Norte de Virginia, si quiero colocar esta subred en otra zona de disponibilidad lo puedo hacer, que es lo que vamos a hacer en este caso. Y a este le voy a decir que voy a 172.40.3.24. Si yo quiero colocarle un /23, esto automáticamente me genera, me da la oportunidad de que haya más direcciones IP privadas disponibles para esta subred. Entonces, le digo crear, perdón. Hacer. Listo, entonces acá dejamos esta /23, creamos la subred privada. Entonces ahí ya tenemos más direcciones IP disponibles en esa subred privada. Listo. Ahora, si identificamos, vemos automáticamente las dos subredes que acabamos de crear. ¿Sí? Entonces tenemos la 172.42.0/24, que es la pública o va a ser la pública, y la 172.40.023. Listo. Como esta va a ser pública,
yo tengo que indicarle cuál va a ser su tabla de rutas, ¿sí? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a la IP, acá la subred privada, validamos que ya tenga acá en la tabla de rutas, si esta tabla de rutas, acuérdense, es la que termina en CCC. Si yo abro acá la tabla de rutas, ahí está cargando, es esta que es la predeterminada. Acá ya me indica de que está tachada esta tabla de rutas y que esta tabla de rutas ya tiene como tal tachado el Internet Gateway sobre el cual va a salir. Pero ¿qué pasa? Para la subred privada yo no puedo dejarlo así, porque la idea es que esta subred no salga a Internet. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá le digo editar tabla de rutas. Ok, acá creo que es lo siguiente. Me toca crear otra tabla de rutas, pero esta tabla de rutas que voy a crear no voy a tacharle el Internet Gateway. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Listo, entonces voy a crear una tabla de rutas que no esté asociada a ningún Internet Gateway, porque la idea es que esta no salga. Entonces acá le voy a colocar route pre no predeterminado. Listo, selecciono la VPC correspondiente, que es esta. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos ya dos tablas de rutas, una que va a tener acceso a Internet y otra que no. Le doy crear y listo. Entonces, acá cuál es la idea, que esta tabla de rutas no tenga salida a Internet, acá no la tenemos atachada. Y para la subred privada, que es esta, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a cambiar esta tabla de rutas. Entonces acá le digo editar y selecciono esta. Esta es la que viene por defecto y esta es la que está, la que estoy dejando personalizada, y le digo guardar. De esta manera ya tengo creado una subred pública que tiene una tabla de rutas y que esta tabla de rutas tiene asociado a un Internet Gateway para la salida a Internet, y tengo una subred privada la cual va a tener una tabla de rutas que no va a tener acceso a Internet, sino que va a ser completamente privada. Listo. Entonces, ahora, una vez se tiene todo esto, podemos crear un grupo de seguridad o una CL, o se puede crear cuando se lance la instancia. En este caso, voy a crear la instancia, voy a crear una instancia pequeñita. Siempre muy importante acá saber si hace parte de la capa de gratuita o no. Entonces acá voy a lanzar una instancia gratuita, voy a lanzar una Ubuntu, es como lo más común. Voy a utilizar esta 16. Esta me dice que es apto para capa gratuita. Es importante, apto para capa gratuita, apto para capa gratuita. Entonces voy a lanzar esta con una arquitectura x86 de 64 bits. Le digo siguiente, voy a dejar todo por defecto para no pasarme precisamente. Entonces voy a seleccionar esta T2 micro, que es exacta para este laboratorio. Voy a decirle que una VPC, acá voy a seleccionar la VPC que creamos. Entonces, si te dan cuenta, hay una serie de pasos previos. Entonces se crea la VPC predeterminada. Ahora
esta quiero que sea una máquina pública, que esté dentro de la red pública. Dice asignar automáticamente IP pública, le voy a decir que sí. Acá si le digo usar configuración de subred, entonces él lo que me va a coger es que si ya tiene atachado un Internet Gateway, lo va a hacer. Voy a colocarle que habilitar, asignar automáticamente IP pública. Voy a decirle que listo, ya con esto puedo simplemente lanzar la instancia. Habilitar invernación. Para este ejemplo no vamos a hacer absolutamente nada más. Siguiente. Voy a dejarle 8 GB por defecto. Siguiente. Listo, no quiero etiquetas. Siguiente. Acá me dice que si quiero crear un security group, le digo que claro, que quiero crear un security group. Security group que se llame PUP. No predeterminado. No predeterminado. Listo. Y inicialmente, porque quiero hacer las pruebas no sé si alcancé en este video o en el próximo, ya está bastante largo. Simplemente le voy a indicar que me permita acceso y me permita, bueno, y darle un ICMP. ¿Dónde está el ICMP? ICMP es el PIN, que me permita darle PIN. Listo, repito respuesta. Desde cualquier IP, listo. Listo. Revisar y lanzar. Es importante tener un par de claves. Si no se tiene, se debe crear para poder acceder a través de una shell, de una terminal. En este caso voy a decirle que voy a crear porque no tengo las llaves. Voy a colocarle demo no predeterminado PUP. Listo. Las debo descargar porque si no descargo la llave, esto me descarga una llave privada. Automáticamente Amazon deja la llave pública en su repositorio y bueno, ya hay otra configuración que se hace a nivel de máquina. Lanzar instancia, listo. Acá se lanza la instancia y simplemente es ir a ver instancias. Voy a dejarle acá un segundito mientras se inicia. Ahí se está lanzando. Le puedo dar acá refresh para saber el estado. Dice inicializando. Vale, ahí sigue inicializando. Si nos damos cuenta, cuando yo selecciono acá la instancia, automáticamente me generó una IP pública, una IP privada, pues que corresponde al rango que le indiqué. Y obviamente por acá me dice cuál es el par de claves con las que tengo que acceder a través de alguna terminal. Entonces esperemos, como es una micro, pues es un poquitillo demorada. Normalmente no demora más de 5 minutos. Listo, después de un par de minuticos ya está la instancia arriba. Una de las maneras así súper básicas de saber si efectivamente tenemos acceso a esta máquina, como se lee el puerto 22 por defecto habilitado para la conexión a través de un telnet, puedo identificar si ya tengo acceso a esta consola, a este servidor. Como nos damos cuenta, ya nos respondió. Y ahora lo que podemos hacer es a través del cliente PuTTY, que es como una de las herramientas más conocidas, nos conectamos usando como tal la llave, la llave privada que descargamos cuando lanzamos la instancia. Bueno, acá también hay algo importante y es que cuando se lanza la instancia es importante saber cómo se va a conectar. Entonces acá en conexión él nos indica el usuario normal con el cual se va, pues obviamente dependiendo del tipo de instancia o del tipo de sistema operativo. En este caso el usuario con el que se inicia es con U1. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Algo también importante que hay que tener en cuenta, creo que eso ya lo he explicado en un video anterior,
y es que si yo trato de leer la llave a través de PuTTY, bueno, también eso es muy importante con la herramienta que se va a usar para la conexión SSH. Normalmente para PuTTY, el formato por defecto que es un .p, que es un formato de llaves pública y privada, no es compatible. Lo que se tiene que hacer acá es leer la llave. Entonces, por ejemplo, al files, acá lo tengo, listo. Entonces él automáticamente la genera, le importa, qué pena, y cuando lo importa, él automáticamente la deja en el formato que reconoce PuTTY como tal. Simplemente lo que se le dice es guardar llave privada y se le da un nombre. Entonces, por ejemplo, se le va a colocar key pública no predeterminado. Listo. Y se guarda. Se cierra esta herramienta, se abre PuTTY. Voy a copiar esta dirección IP, coloco la IP en SSH Authenticate, busco, acá dice llaves, busco la que acabo de guardar, le digo listo, ok, le digo abrir, esto automáticamente nos abre esta consolita, importante el usuario que les indicaba ahorita y listo. Esto otra vez ya viene como sudo y ya estamos acá. .google.com, tenemos acceso a internet, listo. Digamos, voy a dejar este video hasta acá. Algo que quería mostrarles es que cuando nosotros acá en la tabla de rutas está la subred pública. Si yo acá le digo editar y le desasocio este Internet Gateway a esa tabla de rutas, automáticamente esto queda como en una subred privada. O también lo que puedo hacer es decirle a través de la tabla de rutas no privada, privada, que es la que no tiene un Internet Gateway asociado. Hagamos la prueba. Entonces, en esta tabla de rutas, esta es la privada, ¿cierto? Privada no predeterminado. Y esta es la pública. ¿Sí? Esta es la pública. Entonces yo lo único que puedo hacer lo siguiente. Acá en rutas, le puedo decir editar rutas y esto se lo puedo quitar. Y automáticamente cuando yo le quito esta tabla de ruta le estoy diciendo a esa subred que ya no tengo por dónde salir a internet. Normalmente que pues, de acuerdo a la documentación, si yo no tengo configurado una máquina para que salga a través de un internet gateway, automáticamente eso se cataloga como una subred privada. Entonces hagamos la prueba, luego guardamos cambios y lo más probable es que si yo reinicio esta máquina, si quiero volver a conectarme ya no lo voy a poder hacer, o simplemente pues haciendo un telnet. ¿Sí? Entonces mira, acá ya automáticamente por ejemplo acá ya esto no me reacciona porque ya perdió conectividad y el telnet ya no me funciona. Entonces simplemente lo que tengo que hacer, vamos a hacer lo que les quería mostrar, que sí está funcionando en toda la configuración que se hizo para una infraestructura donde se van a empezar a aplicar temas de seguridad. Entonces vamos a hacer otra vez, voy a decirle rutas, voy a decirle agregar. Acá también puedo indicarle que solamente es de mi dirección IP, si no quiero que accedan desde cualquier dirección IP, que eso es otra cosa que pues voy a empezar en el otro video. Ya no me alcanza el tiempo en este. Le digo guardar, listo.
Si yo vengo acá nuevamente, esto siempre se me demora un poquito, listo. Ahí estamos. Entonces, digamos, con este pequeño video puedo ya demostrar el paso a paso inicial utilizando cada una de las capas de seguridad que se deben crear de forma manual y no de forma predeterminada para lanzar una instancia. Hasta el momento hemos creado una VPC, se creó una tabla de rutas automática con la VPC, se creó una tabla de rutas personalizada para la subred privada, se creó una subred pública y una privada y se creó un Internet Gateway. En el próximo video voy a empezar a mostrar cómo funcionan las reglas, las configuraciones que se pueden hacer tanto en el Security Group, en el ACL y obviamente poner en práctica si efectivamente lo que nos indica la teoría es cierto. Entonces validar que efectivamente esto que nos indica acá sea cierto, que cuando se crea el Security Group bloquea todo el tráfico entrante por defecto y permite todo el saliente, y que cuando se configura el Security Group él permite todo el tráfico entrante y permite todo el tráfico saliente de forma predeterminada. Esas son las dos cositas que quiero ver en el próximo video y lanzar la instancia para que va a estar en la subred privada y crear esas reglas pues, de acuerdo a cada capa de aplicación, capa ya sea de bases de datos o el backup que le llaman. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Bueno, y finalmente también, y no menos importante, volver a validar estos pasos que tenía acá. Entonces acá, ¿qué fue lo que se hizo? Se asoció un gateway, un Internet Gateway de la VPC, se creó la tabla de rutas, se atachó el Internet Gateway de la tabla de rutas, se configuró la instancia para que genere una IP pública y finalmente se creó el Security Group personalizado, al cual se le permitió el puerto 22 para la conexión. En el próximo video voy a detallar ya un poquito más, como les indicaba ahorita, estas configuraciones. Entonces sería todo. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.